Continuamos en la unidad quinta. Vamos a ver ahora los puntos tercero y cuarto de penitencia, las variaciones en la historia, el sujeto ministro y cómo se realiza la celebración. En primer lugar, tenemos que volver a esa idea de Jesús, el médico de las almas, Marcos 1:5. Él predica el reino, ofrece el perdón a los pecadores, come con ellos y solo Dios perdona, pero este poder lo tiene Cristo por ser Dios, por ser hecho hombre, y también lo da a sus apóstoles, a la iglesia, que tiene el ministerio de la curación y de la salvación. Esta iglesia que es santa y necesitada de conversión, que acoge a sus hijos pecadores. Por lo tanto, hay un sacramento especial para los pecados cometidos después del bautismo, llamada segunda tabla de salvación, segunda conversión, bautismo de lágrimas, etc. Es el sacramento que nosotros conocemos como reconciliación, penitencia o confesión. El sacramento de la penitencia porque hay una reorientación radical de toda la vida. El pecado ofende a Dios, más que ofender el honor de Dios, deteriora la imagen de Dios en nosotros, rompe la comunión con Él y nuestro destino final de felicidad, y rompe también la comunión con los hermanos. Este sacramento ha sido instituido por Cristo, si bien no hay una clara identificación de cuándo o en qué momento puntual, es a través de todos estos actos de Cristo que nosotros lo vemos como instituido por Él, dado a los apóstoles, por ejemplo en Juan 20, 21 al 23, Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, Mateo 28, 6 al 20. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Pero acá hablamos de un perdón real, realmente se perdona, no es una declaración externa. Y como decíamos, es para los pecados mortales después del bautismo, y se perdona por medio de un acto que vamos a verlo más específicamente, que es el de la absolución. En la época de los apóstoles todavía no estaba muy claro esta práctica. En algunos casos especiales había una expulsión y una readmisión del pecador. Pero ya en los primeros siglos aparece en las iglesias configuradas una penitencia pública que se hacía por aquellos pecados más graves. Algunos de estos pecados graves en algunas comunidades las consideraban irremisibles, que no podían ser perdonados: la idolatría, el adulterio y el homicidio. De a poco se fue revisando esto y fueron perdonados una sola vez. Las personas que estaban en estos pecados graves o gravísimos, y en algunas comunidades algunos otros, entraban tenían un estatuto especial que era como el orden de los penitentes, un grupo de personas que hacían penitencia durante un tiempo, a veces era toda la cuaresma, a veces era algunos meses y hasta muchos años. Algunas comunidades los tenían rezando afuera del templo, luego eran admitidos adentro pero de rodillas, y finalmente podían participar de modo completo de las celebraciones eucarísticas. Por lo tanto, también hay una unión entre comunión eucarística y comunión con la iglesia, por lo tanto, también comunión con Dios, tanto si estamos separados como si somos readmitidos a esta. Lamentablemente, este tipo de penitencia era tan duro que muchos lo relegaban para el último momento de la vida. Incluso muchas personas dejaban el bautismo para último momento de su vida, porque el bautismo sabemos que perdona el pecado original y todos los pecados cometidos hasta él. Finalmente, este tipo de penitencia pública cae en desuso. Aclaramos, no se confesaban públicamente los pecados, se confesaban en privado los pecados al obispo,
pero públicamente se sabía que era un pecador que estaba realizando su tiempo de penitencia. Bueno, este tipo de penitencia cae en desuso, y hacia el siglo VII, por el movimiento de los monjes irlandeses, aparece lo que se llama la penitencia o reconciliación privada, que era reiterable. De todos modos, era bastante dura las penitencias que se ponían, era como tarifada. Existían tablas que decían para tal tipo de pecado, tal tipo de penitencia. Estos monjes misioneros irlandeses terminan llevándola al continente europeo y de ahí se va a extender de modo completo. En la Edad Media ya es admitida esta práctica como común y queda así configurada en la Edad Media todos los elementos de nuestra práctica del sacramento de la penitencia, los mismos que nosotros tenemos ahora. Si nosotros queremos ver cómo se realiza el sacramento de la penitencia, les sugiero vean el ritual romano de los sacramentos, que es uno de los textos que nosotros tenemos que utilizar. La parte histórica de la que he hablado está mucho mejor desarrollada en el libro La penitencia de Pierre Adenés de Lavac, Biblioteca de Autores Cristianos, esa es la editorial. Bien, ¿quién es el que puede recibir el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o confesión? Es todo fiel llegado a la edad de la razón. Por lo tanto, un niño de 6-7 años podría recibir el sacramento de la confesión, incluso algunos más chicos todavía. Cuando la persona empieza a tener conciencia de qué está bien y de qué está mal, de que a veces hace el mal voluntariamente, que con eso daña a otros, de que puede arrepentirse y de que puede cambiar esa situación en su corazón, ahí ya puede recibir este sacramento. Por supuesto, para que entienda que es algo sacramental, es mejor que participe de la catequesis, donde se le explica, aunque sea brevemente, qué es un sacramento y que esta confesión no es un simple hablar, sino que es para que su alma quede limpia, para el perdón de sus pecados. Pero bueno, en definitiva, es todo fiel llegado a la edad de la razón. El penitente, así llamado el sujeto que recibe este sacramento, tiene como distintos actos por los cuales llega a recibir el perdón. En primer lugar, tiene que estar la contrición. La contrición, que es el arrepentimiento sincero, no simplemente un sentimiento de culpa. Ojo, el sentimiento de culpa es un tema psicológico. No es tampoco la vergüenza, es el arrepentimiento. Esta contrición puede ser perfecta, es decir, por amor, propiamente llamada contrición, o puede ser imperfecta, llamada atrición, que es cuando lo hacemos por temor o por la fealdad del pecado, por temor al castigo o por la vergüenza que me da el pecado. Parte de la contrición es el propósito de no pecar, luchar. Luchar no significa desear, sino poner los medios, evitar las ocasiones, reparar el daño realizado en la medida de lo posible. La contrición es principalmente un acto interior, pero tiene que ir acompañado de un acto exterior, que es la confesión de los pecados ante el sacerdote. Para realizar bien esta confesión es necesario un examen de conciencia, porque a veces uno no se da cuenta de los pecados o de la magnitud de sus pecados. No tiene que ser algo torturante, de tratar de, porque tengo que decir algo, buscar pecados donde no los hay. Es obligatorio confesar todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión. Pueden, y es conveniente, confesarse también los pecados veniales, porque ayuda a formar la conciencia, aunque hayan sido perdonados por cualquier acto interior de arrepentimiento o cuando los hacemos antes de la misa.
La confesión es al confesor, que puede ser el sacerdote, es decir, presbítero u obispo. Tiene que ser sencilla, sin explicaciones inútiles. Los sacerdotes no buscamos conocer detalles de los pecados, basta decirlos con claridad, que se entienda cuál es el pecado, no generalizar, es decir, yo no puedo decir simplemente, bueno, por ahí no tuve caridad cuando le pegué a mi mujer, insulté a un pobre. Es decir, los pecados hay que confesarlos tal cual son. Aparte se puede decir cuál es el contexto general en el cual los cometo, pero hay que confesarlos tal cual son los pecados. Oralmente, verbalmente, ante el sacerdote, salvo en caso de necesidad, en que podría ser, vamos a suponer, un sordomudo puede hacerlo por escrito. Si alguien duda de que tal o cual cosa pueda ser pecado, puede preguntarle ahí al sacerdote. A veces está excusada la integridad, es decir, que sea absolutamente completo, porque bueno, hay pecados que a uno le cuesta expresarlos o decirlos. Los sacerdotes entendemos bastante bien, tenemos experiencia en esto, por lo tanto no es tan importante redundar en detalles. En la confesión es importante, se trata de los pecados. Las consultas espirituales, las charlas con el sacerdote, si bien algo de esto siempre se da en medio de una confesión, es mejor reservarla para otro espacio, que es la dirección espiritual, donde uno se puede explayar perfectamente sobre causas, efectos de lo que le está sucediendo, incluso sobre cosas que no sean pecados. Pero en la confesión se trata de decir los pecados. El tercer acto del penitente es la satisfacción, que implica la reparación del daño, lo que se llama penitencia que da el confesor, que pueden ser sacrificios, oraciones, buenas acciones. Tiene que aceptarla y cumplirla, por eso el sacerdote te dice, por ejemplo, bueno, después de esto rezá 2 Padre Nuestro, o hace tal cosa, private de tal otra, y tiene que ser algo factible, no tiene que ser un imposible. Por otro lado, están los actos del ministro. Los actos del ministro, que una vez escuchada la confesión y dado los consejos necesarios y dicha cuál es la reparación o penitencia que tiene que realizar el penitente, es la absolución. La absolución por medio de una fórmula sacramental dada por la Iglesia, donde los pecados quedan realmente perdonados. La parte esencial que nunca puede faltar es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Implica antes una pequeña oración con las manos extendidas sobre, o al menos una de ellas, sobre la cabeza del penitente. Esta oración dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Eso introduce. Y después viene la absolución: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede perdonar los pecados? En primer lugar, el obispo, porque además, además de ser sacerdote pleno, es el que modera la disciplina penitencial. Y también el presbítero, con jurisdicción propia o con licencia propia cuando el oficio se la da, como por ejemplo un párroco. Licencia cuando, no teniendo jurisdicción propia, la tiene por delegación, por ejemplo, del obispo, cuando es un curita joven, un vicario o un adscrito. El ministro es necesario, nadie puede perdonarse a sí mismo, y la lógica de la encarnación implica la mediación humana. El ministro es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios.
debe juzgar no en el sentido de condenar, sino en el sentido de discernir rectamente. Por lo tanto, el ministro es servidor y no es dueño del perdón. No es a capricho del cura que los pecados van a ser perdonados o no. Solamente en casos muy excepcionales puede no absolver. El ministro está obligado al sigilo sacramental. Es un pecado gravísimo que implica excomunión para el sacerdote que revela lo que escuchó como pecado en la confesión. Es parte de la vida sacerdotal, estamos obligados los sacerdotes a escuchar confesiones, especialmente los párrocos y todo aquel que tenga cura, es decir, cuidado de las almas. Y como decíamos recién, el acto propio es la absolución. Las celebraciones siempre son celebraciones litúrgicas, aunque esté bastante minimizada. Debe haber una introducción, una lectura de la palabra de Dios, una reflexión. Eso en la confesión individual está como bastante minimizado. A veces es apenas un consejito o una frase que decimos. La más común, la habitual, es la celebración con un solo penitente, con confesión y absolución individuales. Una persona viene, se confiesa de sus pecados y el sacerdote absuelve a esa persona. Otro modo de celebración son diversos penitentes con confesión y absolución individuales, lo que llamamos una celebración comunitaria de la reconciliación, donde se hace un examen de conciencia general, nadie dice sus propios pecados delante del resto y van pasando de a uno a confesarse con uno o varios sacerdotes. Esto se hace especialmente para el tiempo de Cuaresma, es recomendado en tiempo de Cuaresma y también a veces tiempo de Adviento. Otro modo, y un modo absolutamente excepcional, son diversos penitentes con confesión y absolución generales. Generales quiere decir que en cuanto a la confesión, todos reconocen haber pecado, pero no dicen pecados individuales. Y el sacerdote, en vez de decir yo te absuelvo, dice yo los absuelvo. Esto es muy excepcional. Tenemos que verlo, qué sé yo, en un caso de guerra o de naufragio, cosas así. Y nunca puede ser utilizado por escasez de sacerdote, falta de tiempo o algo similar. Yendo a lo concreto, cómo un sacerdote recibe y trata a su penitente, lo normal es hacerse la señal de la cruz, dar un saludo, una pequeña bendición, un saludo, bendición, una liturgia de la palabra que puede ser una pequeña frase, una exhortación a la confesión, un diálogo, porque muchas veces el penitente está así como trabado o le cuesta expresarse, la imposición de la penitencia, la absolución, una alabanza y una despedida con una bendición. ¿Dónde hay que confesar? Normalmente en una iglesia u oratorio y con causa justa en otro lugar. Si no tengo iglesia, si estoy en una peregrinación, si es un encuentro de jóvenes, si es una... Bueno, ahí también puede ser, por ejemplo, al aire libre. Puede ser en una casa, cuando uno va a visitar una familia y alguien quiere confesarse o hay un enfermo. Estaba pedido hasta hace un tiempo, porque era lo tradicional, el confesionario con rejilla. Actualmente la práctica más común es confesar cara a cara a la persona y sí está pedido actualmente por la iglesia que sea en un lugar visible, en el templo o donde haya circulación de personas. Si por el tema de que no se escuche lo que dice el penitente, porque nadie más tiene que conocerlo, hay que cerrar algo, tiene que ser con una puerta vidriada, de modo que todos vean que no pasa nada raro. Esto se ha pedido para evitar, aunque sea la sospecha de abuso y, por supuesto, evitar también los abusos.
Una mención particular tenemos que darlo a la excomunión, que es una pena canónica, es decir, tiene que ver con lo jurídico, una pena medicinal llamada censura. Cuando una persona está bajo excomunión no puede administrar ni recibir los sacramentos hasta que se le levante la excomunión. Es como que ha quedado fuera. Se pide a la autoridad competente que se levante la excomunión para poder ser perdonado. La autoridad competente lo hace por sí misma o delegando a otro, y en el mismo acto se levanta primero la censura, es decir, se levanta la excomunión e inmediatamente se le da el perdón del pecado. Y las indulgencias es la remisión de la pena temporal de los pecados ya perdonados, es decir, aquellos pecados que han sido perdonados pero que han dejado rastros en la vida de los demás, han dejado daño en la vida de los demás. Normalmente con esos pecados vamos al purgatorio. Las indulgencias sirven para abreviar esta estancia en el purgatorio. Si ven, estrictamente hablando, no existe el tiempo. La indulgencia nos ayuda, en un lenguaje coloquial, a llegar más rápidamente al cielo. Pero están como atadas a distintas prácticas, distintos lugares de peregrinación, santuarios, etc. La indulgencia puede ser parcial o total y puede aplicarse por uno mismo, el que realiza los actos necesarios para recibir esta indulgencia, o por algún difunto. No puede ser por otra persona viva. Bueno, hasta acá muy brevemente lo que hemos visto sobre el sacramento de la penitencia. Recomiendo que para la parte histórica vean el libro La penitencia de Pierre Atanès y que no dejen de leer el ritual romano de los sacramentos.